Hey, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta tarde en Hablemos de, soy Rocío González. Hoy teníamos previsto entrevistar a Ángel Gil para hablar de las estrategias de éxito, pero Ángel resulta que tiene un tema familiar y no va a poder estar con nosotros, con lo cual, bueno, pues ya que teníamos la cita, ya que estábamos aquí todos para vernos, voy a poner el chat también por si quieren conectarse alguno y hablar. Entonces, no va a poder estar Ángel porque, bueno, tiene un tema familiar súper bonito, pero no puede estar ahora. Lo típico que no son cosas que no se pueden prever o ver con anticipación. Con lo cual, bueno, no pasa nada. Como ya teníamos nuestra cita, pues quiero comentarles cuáles son las estrategias de éxito que debe seguir cualquier agente inmobiliario. Yo creo que, para empezar, si eres un agente inmobiliario, vamos a dividirlo en dos partes. Si eres un agente inmobiliario y estás entrando en el sector ahora, quiero que tengas muy en cuenta que tu carrera es una carrera de largo plazo, no es una carrera de cuestiones inmediatas, con lo cual tienes que forjarte una reputación en el mercado. ¿Cómo te vas a forjar una reputación en el mercado? Pues lo primero es trabajando muchísimo, eso desde luego. Lo segundo, formándote constantemente. O sea, tenemos que estar preparados para la formación, lo digo en casi todas las entrevistas, pero bueno, esto es un poco para que tomes conciencia de esto, ¿no? Es importante que estés preparado. Ahora vemos un poco de qué va esto, ¿ok? Entonces, si estoy empezando en el sector inmobiliario y quiero tener mucho éxito, ¿qué es lo que debería de hacer? Pues lo primero, tener muy claro que este negocio es un negocio de contactos. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer para tener esos contactos? Pues primero, trabajar tu esfera de influencia. Una de las cosas que yo les digo mucho a mis agentes es, tienes que entregar por lo menos todos los días 5 tarjetas diarias a personas que no conoces. Si tú entregas todos los días 5 personas diferentes tu tarjeta y hablas con ellos, son 5 personas que puedes meter en tu base de datos. 5 personas que van a estar súper contentos de estar ahí, de apoyarte y ayudarte en tu negocio inmobiliario. Entonces, 5 tarjetas todos los días, ¿vale? Trabajar mucho tu esfera de influencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues a todas las personas que conoces. Por ejemplo, ¿cuántos contactos tienes en tu teléfono? ¿500, 1000, 1500? Pues a todas las personas que conoces en ese sentido, llámalas, coméntales que estás en el sector inmobiliario, que estarás encantado de atender a sus recomendados y que trabajarás muy bien para ello. Entonces, importantísimo trabajarla constantemente. Entonces, de nuevo, todos los días 5 tarjetas, todos los días hacer zona, trabajar una zona, define una zona de trabajo. Uno de los grandes errores que cometen los agentes es que no definen una zona de trabajo y van pues picando flor, ¿no? Van de un lado para otro, etcétera. Y eso a la vez, sinceramente, produce muy poca acción. No tenemos el presupuesto de marketing de la Coca-Cola, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el presupuesto que tengamos, el marketing que hagamos, tenga mucho efecto. Para que tenga efecto, lo que tenemos que estar es muy bien posicionados en una zona. Escoge un barrio, una calle, una colonia, unas 8 manzanas, no hace falta tampoco tener mucho más, porque no tienes el presupuesto de marketing de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, una vez que tengas claro cuál es la zona donde quieres trabajar, pues empieza a trabajar, empieza a hablar con todas las personas que están en ese barrio. Entra a los bares, a los restaurantes, habla con la gente que tenga tiendas, no importa el negocio, bueno, sí importa. A todos los negocios donde tú entres, reparte tu tarjeta, coméntales que eres agente inmobiliario, si saben de alguien que quiera comprar o vender. A todos nos encanta el cotilleo, con lo cual si haces esa pregunta, estoy convencida que te van a recomendar seguramente a alguien, ¿no? Oye, ¿tú conoces a alguien que quiera comprar o vender? ¿No? Yo creo que es importante. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para tener éxito? Una, generar contactos, generar una zona de influencia. Y por supuesto, lo que tienes que hacer es que esos contactos los tienes que saber administrar.
Otro día entrevistaré a gente que sea especializada. Estoy convencida que Ángel, cuando lo entreviste, nos va a dar, él es súper coach especialista en el sector inmobiliario y ha trabajado muy de cerca con los sistemas informáticos que tienen que ver con el sector inmobiliario. Estoy convencida que nos va a contar cómo hacer las cosas, ¿no? Pero entonces, volvemos a lo nuestro. Una vez que tienes tus contactos, empieza a darlos de alta dentro de tu base de contactos. Hay un concepto en marketing que se llama maduración de contactos, porque muchas veces la gente te contacta y en ese momento quizás no tengan una necesidad imperiosa o no tengan una necesidad de, ¿cómo se llama?, de vender su casa o alquilarla. Pero si se quedan con una muy buena reacción tuya y si además los incluyes en una base de datos y de vez en cuando, sin ser muy insistente, una vez al mes, una vez cada 15 días, les pasas una noticia, les recomiendas qué cosas hacer, pues te van a tener presente. Al final, como diría uno de los padres del marketing, ¿no?, de la administración, eh, el posicionamiento es el lugar que ocupa una marca o un producto en la mente de un consumidor. Con lo cual, ¿qué es lo que quieres buscar? Que cuando alguien piense en inmobiliaria, piense en ti, independientemente de la marca, pero al final el contacto es nuestro. Entonces, si yo quiero que la gente cuando piense en inmobiliaria piense en mí, ¿qué tengo que hacer? Estar presente en su vida. Hoy en día hay una infinidad de aplicaciones que te permiten estar presente con tus clientes. Obviamente las redes sociales sirven para esto, ¿no? Pero no solo las redes sociales, sino también el email marketing y una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces, de nuevo, una vez que tienes tu base de datos, continúa trabajándola, ¿no? Haz zona, pregúntale a la gente, ¿conoces a alguien que quiera comprar o vender? Y a partir de ahí verás que poco a poco consigues entrevistas. Ahora, ¿qué es importante? Tanto el trabajo con compradores como el trabajo con clientes vendedores, es importante que tengas claro cuál es el proceso que tienes, ¿no? Cómo trabajas, por ejemplo, en nuestro caso trabajamos en exclusiva porque queremos dar un servicio exquisito. Considero que es la única forma de trabajar para trabajar bien, con lo cual lo que hacemos con los clientes es darle un ofrecimiento de nuestros servicios. Entonces, todo el tema, de hecho tengo varios cursos en el canal que puedes ver, todo el tema para captar propiedades, para captar clientes propietarios, es importante primero tener una primera entrevista y después pues hablar de tus servicios y de cómo le vas a ayudar, ¿no? En el caso de los compradores, que cuando empiezas en el sector inmobiliario lo que más tienes son compradores, es quizás la parte más fácil y depende del momento económico en el que te encuentras, ¿no? Por ejemplo, nosotros en España ahora mismo hay muy pocas propiedades en el mercado y hay una barbaridad de compradores entre que hay varios países en guerra, entre que las cosas en Latinoamérica como siempre están divertidas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente comprando en España y es súper interesante porque hay muchísimos compradores. Ahora, tienes que escoger y de hecho hoy hicimos un curso que igual otro día hago una charla de esto. Dimos un curso específico de cómo tratar con compradores. Si hay tantísimos compradores, tenemos que ser más exquisitos que nunca en calificar muy bien con quién quieres trabajar, porque no todos los compradores te valen. Tienes que calificar si son realistas, si tienen dinero, si saben el proceso, si quieren decidir ya, porque la mayor parte de las veces que se hace el error que siempre cometemos es dar por hecho cosas. Si no le preguntas a tus clientes qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, cómo vas a pagar esto, pues quizás tienes un gran problema, ¿no? Entonces, de nuevo, lo primero que te van a llegar son clientes compradores. Tienes que aprender a trabajar con esos clientes compradores, inclusive pedir la exclusiva de comprador. ¿Quieres que me dedique en cuerpo y alma a buscarte lo que tú estás buscando? Pues lo hacemos con un contrato, donde haya un compromiso de las dos partes. Hay tantos compradores que realmente nos interesa trabajar con pocos, pero trabajar bien. Si no, te puedes ocurrir porque al final los clientes vendedores
escogen y contratan y firman un contrato con la persona que quieren trabajar. Los clientes compradores buscan la casa de sus sueños. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que ellos también firmen un compromiso de servicios? Obviamente teniendo claro cuáles son mis valores, obviamente teniendo claro cuál es el servicio que les voy a ofrecer y teniendo claro que tengo que calificarlos muy bien. No todos los compradores me valen, no todos los compradores están por la labor de pagar un servicio de personal shopper, pero de nuevo, lo que tienes que tener claro es, uno, ¿qué servicios ofreces? ¿Cuáles son los procesos? Respetar los procesos. Hay mucha gente que trabaja de aquella manera, trabaja mal en el sector inmobiliario. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles y sobre todo educar a nuestros clientes que no todos trabajamos así. Nosotros lo que buscamos es trabajar de una manera profesional y una manera profesional no es otra más que decir, este es mi proceso y no me lo salto por nadie. Oye, mira, te doy las llaves y empieza a hacer cosas. No, primero tenemos que acordar tú y yo cuánto vale tu casa. Primero tenemos que acordar cómo vamos a trabajar y a partir de ahí me das llaves y me das todo lo que sea. ¿Sí me explico? No es un ponerte prepotente porque tampoco es por ahí, pero lo que sí es qué cosas tengo que hacer para que efectivamente esos clientes tengan ese interés y esos clientes quieran trabajar conmigo. No todos los clientes compradores te sirven. Tienes que tener cuidado. Si vas a trabajar con inversores, lo mismo. Tienes que ver qué tipo de inversor es y si realmente lo que busca hay en el mercado. Hay muchos compradores y hay poco producto, con lo cual, cuanto mejor califiques, mejor. Y por último, y es bien importante, tienes que tener claro que todas las semanas tienes que tener formación, porque tienes que saber de todo. Tienes que saber de procesos, tienes que saber de aspectos legales y fiscales, tienes que saber todo lo que tiene que ver con la venta inmobiliaria, pero también tienes que saber cuál es el precio promedio de la zona, qué es lo que se está vendiendo, qué no se está vendiendo. Tienes que saber de relaciones humanas porque fíjate que el tema inmobiliario es un tema tan pasional que la gente, sobre todo cuando ha decidido la casa que quiere comprar, se vuelven locos, o sea, se vuelven súper nerviosos, etcétera. Entonces, precisamente ahí es donde está nuestro gran valor, en saber negociar, en saber manejar esta operación, en saber conducir a los clientes y sus emociones hacia el éxito. Entonces, tienes que saber de relaciones humanas, tienes que saber de negocios, etcétera, ¿no? Bueno, realmente lo que quería hoy es, como ya teníamos la cita, quería aprovechar, gracias a todos los que están conectados, estoy por aquí, si quieren poner algún comentario, alguna pregunta, estaré encantadísima de contestarles en vivo, ya que estamos. Y bueno, obviamente la próxima semana, bueno, las siguientes semanas tenemos ya un montón de entrevistas concertadas. Si quieren, miren, vamos a aprovechar y les digo las entrevistas que tenemos ya planificadas. La próxima semana vamos a entrevistar a Paloma y su compañera, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ellas son dos socias y amigas que tienen un podcast y además son agentes inmobiliarios súper chulo. Eso lo vamos a ver. Voy a entrevistar también a Borja Lanáquera, que es un instructor, un formador en ventas, que realmente es súper bonito todo lo que hace. Vamos a hablar con Carlos Pérez, con María Blanco, Michelle Dicey, Mónica Canalda, en fin. Tenemos un montón de gente a la que voy a entrevistar y lo que más me gusta es que hablen ellos, ¿no? Porque estoy convencida que todos ellos nos pueden traer grandes preguntas y sobre todo grande información. Nosotros estamos súper orgullosos de ser agente inmobiliario y créeme que todo lo que hago aquí es para ayudarles a que tengan una carrera mejor, a que se sientan orgullosos de nuestra profesión y sobre todo lo hagan muy bien. Porque estamos hablando del patrimonio de las personas. No estamos hablando de lo que ganamos o dejamos de ganar nosotros. Estamos hablando de que nuestro trabajo implica la responsabilidad de ayudar a nuestros clientes en esto. Bueno, chicos, no tenemos ninguna pregunta.
Veo gente conectada, pero se ve que hoy les da un poco de pena a todo el mundo. Hoy en Madrid no se trabaja y se nota. Venimos todos de un puente, no sé en Latinoamérica cómo estén con el puente, sé que el 1 de mayo tampoco se trabaja, pero bueno. Chicos, nada, los voy a dejar. Quiero invitarlos a que nos veamos la próxima semana y a que estemos conectados. Una vez a la semana entrevistaré, como vengo haciéndolo ya los últimos 3 años y medio, casi voy para 4 años, y estaré súper contenta de traer otro invitado y que hablemos del sector inmobiliario que nos apasiona. Una cosa, si tienes preguntas, si quieres preguntarme cualquier cosa, déjalo en los comentarios, porque así puedo hacer mini respuestas, mini vídeos respondiendo a sus preguntas, ¿no? Consejos, ideas, etcétera. Mira, está Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Saludos desde Guatemala. Qué chulo Guatemala. Estuve en Guatemala hace 1.000.000 de años. Era joven y bella, o sea que imagínate. Gracias por estar aquí. Nada, lo dicho, dejarme vuestras preguntas, sus preguntas, si tienen dudas o cuestiones de, mira, me ha pasado esto con un cliente, ¿qué hubieras hecho tú o qué podrías hacer? Si te está pasando con un cliente, por ejemplo, estás en una operación y de repente sientes que el cliente te empieza a rechazar, cualquier duda, cualquier pregunta que quieras, estaré súper feliz de ayudarte a que tengas otra perspectiva y sobre todo a que tengas éxito en el sector inmobiliario. Un abrazo, nos vemos la próxima semana y espero sus comentarios. Cualquier duda, cualquier pregunta, porque así pues me dan ideas sobre las cosas que quieren saber, que necesitan saber, ¿vale? Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Hasta luego.